Muy buenos días, querida iglesia, queridos hermanos. Una vez más estamos dispuestos a abrir las escrituras y a poder meditar en ellas. Esta serie que estamos iniciando momentáneamente le hemos titulado Meditaciones de Cuarentena, ya que en todo el mundo y en nuestro país, Argentina, estamos justamente así, guardando esta cuarentena, la cual nos ha dado tiempo para poder meditar en nuestras vidas. Y en el sermón pasado estuvimos meditando acerca de la resurrección del Señor. Y en esta oportunidad vamos a meditar acerca de la muerte física. Sin duda un tema que no es popular, un tema que muchos predicadores quisieran evitar, pero personalmente creo que es un tema muy necesario para meditar y poder pensar en ello todos los días, ya que trae un nuevo aire a nuestra vida, también humilla nuestro orgullo como seres humanos y nos recuerda cuál es nuestro lugar en el mundo. Por eso, quédese con nosotros, escuche esta meditación y quisiéramos que el Señor bendiga su palabra y ella haga la obra que Él desea que haga en su corazón, en el mío y de todos aquellos a los que llegue este sermón. Vamos a orar. ¿Qué le parece? Acompáñeme en un tiempo de oración. Vamos a buscar a Dios, a pedirle su bendición sobre su palabra. Querido Dios, te damos gracias nuevamente por este día en el que podemos abrir tu palabra, abrir la Biblia y poder leerla. Te confesamos que anhelamos abrirla nuevamente, pero en el salón donde nos reunimos, no en nuestras casas solamente, sino que el día domingo podamos abrir la Escritura como solíamos hacerlo, con toda la iglesia reunida allí, y poder gozarnos y deleitarnos en tu palabra, Señor. Rogamos que este tiempo de cuarentena sea acortado para poder congregarnos nuevamente. Anhelamos ver a nuestros hermanos, anhelamos poder saludarnos, poder ayudarnos, poder hablar personalmente, poder cumplir la ley de Cristo, como dice Gálatas, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Por eso, Señor, ayúdanos para que pronto pueda ser esto una realidad. Señor, ahora humildemente queremos pedirte tu bendición sobre tu palabra. Queremos rogar para que ella haga su obra en nuestros corazones. Que tu palabra produzca cambios en los corazones de los que la vamos a escuchar. Rogamos tu bendición para tu gloria, como dice el Salmo 115. No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Oramos en el nombre precioso del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. La muerte, como decía hace un momento, no es un tema que los predicadores deseasen hablar todos los domingos en sus sermones, pero sí es un tema necesario. Y por ser necesario tenemos que hablar de ella. Podríamos iniciar tratando de dar algún concepto acerca de qué es la muerte, qué entendemos por la muerte. Y podríamos dar allí un concepto muy arrimado a la biología, y podríamos decir que la muerte es la imposibilidad orgánica de sostener aquel equilibrio interno del cuerpo que posibilita la vida. Como bien sabemos, nuestro cuerpo es una máquina que mantiene un equilibrio casi perfecto, por así decirlo, y que gracias a ese equilibrio es posible la vida en nuestros cuerpos.
También si usted se cruza en una charla de café, en una charla con amigos, y alguna persona que dice llamarse atea le quiere explicar acerca de la muerte, quizás le diga que es la aniquilación de todo, la aniquilación de todo. Y traemos a colación aquel refrán que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero el concepto más importante, ¿qué dice la Biblia acerca de la muerte? Bueno, la Biblia trata tres tipos de muerte, o nos da una idea de tres tipos de muerte, de una muerte física, de una muerte espiritual y de una muerte eterna. Pero al referirse a la muerte física, que es el tema en cuestión en esta oportunidad, da la idea de la separación del cuerpo y el alma. Repito nuevamente, la palabra de Dios, la Biblia, al referirse a la muerte física, da la idea de la separación del cuerpo y el alma. Nuestro pasaje en esta oportunidad es 2 Timoteo capítulo 4 versículo 6, al cual aliento a que podamos abrir la escritura. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 4 versículo 6. Por favor, acompáñeme, busque su Biblia o allí en su celular, abra la aplicación que tiene la Biblia y lea conmigo. Dice la palabra de Dios, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Nuevamente, el apóstol Pablo escribe a Timoteo, su discípulo, y le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol Pablo escribe su segunda carta a su discípulo, Timoteo, desde su cautiverio en Roma, conociendo que su vida ya le quedaba poco tiempo. Ustedes notan que el capítulo 4 inicia haciéndole un pedido muy serio de ser un fiel predicador de la palabra de Dios. Le advierte que muchos cristianos no tolerarán la sana doctrina, es decir, la exposición fiel de las Escrituras, sino que se volverán sus oídos a maestros que les dirán lo que ellos quieren oír, no lo que necesitan oír, sino lo que quieren oír. Luego de esto le alienta a ser sobrio, a soportar las aflicciones que vendrán y a predicar el Evangelio. Y aquí viene nuestro versículo, el versículo 6, nuevamente, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y mire cómo continúa. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y podemos decir, amén. Ven, Señor Jesús. El versículo 6 contiene una idea especial acerca de cómo la Biblia ve la muerte física del cristiano. Ustedes noten que el apóstol Pablo dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Él sabía que su muerte vendría cerca, vendría pronto. Y aquí viene la parte del versículo que en esta oportunidad nos toca. Y el tiempo de mi partida está cercano. El tiempo de mi partida está cercano. Usted sabe que esa palabra que se ha traducido del griego al español como partida, da la idea de un barco al cual se le han soltado las amarras y está listo para zarpar, está listo para viajar. Note qué precioso que es que la Biblia y el gran apóstol de Dios, el apóstol Pablo, no estaba diciendo de que muerto el perro se acabó la rabia, como algún ateo podría decirle.
No estaba diciendo que luego de su muerte todo iba a terminar para él, sino que él está diciendo, convencido, de que está llegando el momento en el que él podrá desatar el barco, levantar el ancla y estar listo para zarpar. Y así es como Dios ve la muerte física, querida iglesia. No es una aniquilación total, como recién decía, sino como una separación del alma del cuerpo. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, es decir, nuestro cuerpo, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. La muerte es el umbral por el cual nosotros podremos continuar con nuestra vida espiritual. Pero usted, querido amigo que nos escucha, que no es de Cristo, que quizás escuchó del Señor Jesús, que quizás cree en Dios a su manera, déjeme decirle que no piense que muerto el perro se acabó la rabia. Cuando su cuerpo deje de funcionar y muera, su espíritu ha de encontrarse con su Creador. Pero usted, querido hermano, quiero alentarle a abrazar la manera en que la Biblia ve a la muerte o en que la Biblia describe a la muerte. En el sermón pasado le decía que debíamos comenzar a pensar en que somos peregrinos en esta tierra, que nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice el apóstol Pablo. Pero vamos a la escritura, al Salmo capítulo 90, versículo 10, y vamos a leer allí lo que dice la palabra del Señor. Salmos capítulo 90, versículo 10. Dice la palabra de Dios, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces, queridos hermanos, como primer punto podríamos decir, ante la realidad de la muerte, sabiendo que en algún momento nuestro cuerpo dejará de funcionar, de mantener ese equilibrio del que hablábamos al comienzo, y Dios decida separar nuestra alma, nuestro espíritu de nuestro cuerpo, ¿cómo nos encontraremos con nuestro Salvador? El salmo que acabamos de leer dice que los seres humanos vivimos 70 años y los más fuertes 80. Y muy pocos casos pasan a los 85, 90 y muchísimos menos, más allá. Incluso cuando algún anciano cumple más de 90 años y algunos llegasen a cumplir 100 años, se hace una gran fiesta en la familia y en el barrio también, porque se reconoce que esa persona ha logrado algo que muy pocos logran o se les permite. La Biblia dice que un promedio de 70 años viviremos. Y yo quiero en esta hora hacerle recordar lo limitado de su vida. Quizás me estás escuchando vos, querido joven, querido hermano, querida hermana, querido amigo, querida amiga. Los jóvenes a veces pensamos que jamás moriremos. Y los ancianos tratan de no pensar en la muerte porque les produce temor. Pero a veces estamos tan acostumbrados a despertarnos todas las mañanas, a abrir los ojos, todas las mañanas, a respirar, a poder iniciar nuestras vidas normalmente, que nos olvidamos que somos limitados. Nos vamos a morir. Usted morirá. Yo moriré. ¿Cuándo? No lo sabemos. Posiblemente usted no vuelva a escuchar otro sermón después de escuchar este. Quizás su vida se acortará,
terminará en 24 o 48 horas, no lo sé. Quizás vivirá muchos años, solo Dios lo sabe. Quizás será el último sermón que yo estaré predicando. Quizás Dios decide llevarme a su presencia el día de mañana. No lo sé. Pero sí sé que algún día moriré. Nuestra vida es limitada. Y al tener en mente esto, de que nuestra vida es limitada, quiero llevarles, queridos hermanos, a la urgente necesidad de un avivamiento espiritual personal. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 12, por favor, acompáñeme. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 12 en adelante. Dice la palabra del Señor, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Este pasaje es tremendo, hermanos. Y quiero alentarte, querido hermano, que estás escuchando, que te has alejado del Señor, que estás frío en tu vida espiritual, a que puedas meditar en este pasaje. El apóstol nos dice, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, hagan sendas derechas para vuestros pies. Luego nos pone el ejemplo de Saúl, todos lo recordamos, aquel que vendió la bendición de su primogenitura por un plato de comida. Luego se arrepintió y aunque la procuró con lágrimas, ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Cuando pensaba en esto, surgían algunas preguntas y quiero traerlas para que usted, querido hermano, pueda meditar en ellas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tolerarás el pecado en tu vida? ¿Hasta cuándo pasarás días y días, domingo tras domingo, sin congregarte? ¿Hasta cuándo estarás apartado de tu Dios? ¿Hasta cuándo harás oído sordo a lo que el Señor te está mandando? ¿Hasta cuándo, querido hermano? ¿Hasta cuándo, querida hermana? No vaya a ser cosa que como Esaú, cuando tú te quieras arrepentir ya no haya oportunidad. Que tu corazón haya estado tan golpeado por el pecado que ya no tenga la posibilidad de arrepentirse. Que Dios cierre la puerta del arrepentimiento. Que cuando quieras volver al Señor ya sea demasiado tarde. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos jóvenes llenos de dones, llenos de talento, serían grandes herramientas útiles en las manos de un Dios grande? Sin embargo, ahora están en el mundo, enredados con el mundo, siendo infieles a su Dios. Allí mezclando sus vidas con la pornografía, con la fornicación, adorando al Dios del sexo. Y aquellos hombres maduros, llenos de talento y de dones que Dios les dio. A ustedes, varones, les hablo. Que hoy están atrás del Dios del dinero, viviendo vidas materialistas para aparentar una vida que no bendice a nadie y que dejas a tu familia a un costado
para perseguir el dinero? ¿Hasta cuándo despreciarás lo más precioso que Dios te dio? Querido hermano que estás apartado, ¿hasta cuándo seguirás así? La paciencia del Señor tiene un límite. Y si eres hijo, Él te disciplinará. Ahora, si tú vives en pecado, y pasan los años, y Dios no te ha disciplinado, no es porque Dios tenga una excepción contigo, es porque quizás no eres un hijo o una hija. Quizás crees que eres creyente, crees que eres una nueva creación, pero en la realidad, en los hechos, nunca has nacido de nuevo. Y a ti también quiero hablarte, querido hermano, que estás titubeando, que eres de doble ánimo. ¿Hasta cuándo harás oído sordo a lo que el Señor te está mostrando? Sé obediente, hermano, hermana. Olvida la vergüenza, olvida tus limitaciones, ponte en las manos del Señor y sé una herramienta para el Evangelio. El Señor les dijo a sus discípulos, los campos están blancos para la cosecha. Rueguen al Dios de la mies que envíe obreros a su mies. Y tú puedes ser uno de esos obreros. ¿Hasta cuándo harás oído sordo a lo que el Señor te está mostrando? Quizás cuando quieras reaccionar, ya tu cuerpo no te permita hacer la labor que podrías haber hecho en joven. Quizás el mismo pecado ya trajo consecuencias a tu vida y ahora ya no es lo mismo. Quiero decirte, querido hermano, querida hermana, que hoy es el día de arrepentimiento. La urgente necesidad de un avivamiento espiritual personal. Queridos hermanos, hay 3 cosas que yo quisiera alentarles a hacer, a incorporar, a mejorar en este tiempo de cuarentena. A mejorar nuestro tiempo de lectura de la palabra. Y cuando digo palabra me refiero a la escritura, no a algún libro cristiano. Hay muchos buenos libros cristianos, pero déjeme desilusionarlo y decirle que esos libros no han sido inspirados por Dios. Spurgeon decía, visita muchos libros, pero vive en la Biblia. El único libro que ha sido soplado por Dios, que es suficiente para ser nuestra guía, nuestra única regla de conducta en esta tierra, es la palabra de Dios. Quiero alentarte a que mejoremos juntos nuestro tiempo de conocer a Dios. El gran pecado de la iglesia de hoy es que conoce mucho de dinámicas. Pueden evangelizar o intentar evangelizar a través de muchos métodos. Pueden hacer crecer una célula, un grupo pequeño o incluso la misma iglesia a través de muchos métodos que han aprendido en el mundo. Pero el gran pecado de la iglesia es que no conoce a Dios. No lo conocen. Y no me refiero a solamente un conocimiento intelectual de los atributos de Dios. Me refiero a un conocimiento intelectual y experimental. Los creyentes no quieren pasar por ninguna necesidad. Y por eso intentan pactar e intentan hacer algunas actividades humanas para jamás pasar por ninguna necesidad. Sin embargo, ¿cómo conocerás al Dios que provee, al Dios proveedor, si no estás en necesidad? ¿Cómo conocerás a Jehová Jireh, al Dios proveedor, si no estás pasando por alguna necesidad? Los cristianos no quieren estar solos.
Llegan a la casa y lo primero que hacen es prender la televisión, la radio, ingresan a las redes, están conectados las 24 horas, están en la ciudad de la vanidad y del entretenimiento, como Cristiano en aquella fábula, El progreso del peregrino. Solo que Cristiano salió de esa ciudad. Muchos creyentes están allí y les gustó. Y están mirando las luces del entretenimiento, de la vanidad, de las marcas de ropa, de las bellas carteras y zapatos, de los autos lujosos y de todo lo que este mundo puede ofrecer y enredar el corazón del cristiano. Pero no quieren estar solos, no quieren sentirse solos. Entonces, ¿cómo conocerás a Jehová Sama? A Jehová está aquí. Si no pasas tiempo de comunión con el Señor, dice el Salmo, que la comunión íntima de Jehová es para con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Oh, muchos cristianos quieren conocer a Dios, pero pocos cristianos quieren pasar tiempo con Dios. ¿Cómo se les solucionaría la vida si Dios les manda un WhatsApp, les manda una nota de voz, les manda un correo electrónico, un mensaje privado, dándole instrucciones de lo que tienen que hacer? No quieren pasar tiempo con Dios, no aman a Dios. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os mando? La iglesia no conoce a Dios, no conocemos a Dios. Y quiero alentarte, hermano, a que en este tiempo redoblemos nuestros esfuerzos. No tienes excusa. Si no estás trabajando en una actividad esencial, estás en tu casa. Antes, cuando trabajabas y la vida era normal, tenías una excusa para ti válida. Pero hoy quizás no la tienes. Esforcémonos, hermano, hermana, en conocer a nuestro Dios. Como dice el Salmo, podremos decir después, gustad y ved cuán bueno es Jehová. Otro aspecto en el que tenemos que mejorar, hermanos, como iglesia, es en la oración. Spurgeon decía de que el termómetro de la iglesia es la reunión de oración. ¿Sabe qué, hermanos? Los cristianos no estamos orando. Oramos muy poco. Son contados con los dedos los hombres y mujeres de oración. Porque engañados por el maligno creemos que salir a nuestras vidas rápidamente es mucho mejor que pasar tiempo de oración antes de siquiera activar nuestras actividades diarias. Sin embargo, Martín Lutero decía, tantas cosas tengo que hacer que necesito pasar las primeras 4 horas del día orando. Oración. Nuestro amado Salvador nos dio el ejemplo. Se levantaba en la 4ª vigilia de la noche, entre las 4 y las 6 de la mañana, donde nadie molestaba, y se iba a orar. Donde nadie se le iba a acercar para preguntarle algo o para que un enfermo lo sane. Él dejaba de un lado todo su ministerio para encontrarse con su Padre en oración. Y si en algún momento los apóstoles no lo encontraban, decían, ¿dónde está? Y miraban y estaba orando en un lugar solo, apartado. Oración. Hermanos, la oración mueve más que lo que tu mano puede mover. La oración abre las puertas para que Dios pueda manifestarse a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, pedid, pedís y no tenéis, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Otro aspecto en el que tenemos que crecer, amados hermanos, es en la comunión. No existe una iglesia cristiana sin comunión. Usted abre el libro de Hechos de los Apóstoles y los que están desde los fundamentos de esta iglesia saben en nuestro estudio que hicimos, versículo por versículo, cómo los cristianos se amaban. Oh, los cristianos de Hechos de los Apóstoles se amaban verdaderamente.
oraban juntos, prácticamente vivían juntos, velaban si alguno tenía alguna necesidad y se ayudaban, se amaban. O la iglesia moderna, o algunos no quieren tener comunión con sus hermanos. Sin embargo, la palabra dice que si tú no amas a tu hermano, a quien has visto, a Dios tampoco lo amarás, a quien no has visto. Dice la palabra de Dios que si alguno dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. ¿Cuántos mentirosos y cuántas mentirosas hay en la iglesia del Señor? Quiero alentarles, amados hermanos, a ser genuinos cristianos y olvidarnos un poco de nuestra vida y mirar al hermano. Hay hermanos que están orando por alguien que les ayuda a sobrellevar las cargas. Gálatas 6:2 dice que sobrellevemos las cargas, los pesos, los unos a los otros y así cumplamos la ley de Cristo. Ser cristiano no es solamente decir que uno es cristiano. La fe sin obras es muerta, nos enseña el apóstol Santiago. Quisiera alentarles, queridos hermanos que nos están oyendo, que debe haber un avivamiento también en tu vida de servicio. ¿Sabías que el Señor te ha dado al menos un don espiritual para edificar su iglesia? No para que tú te vanagloríes, no para que yo me vanagloríe en el don que me fue recibido por gracia, sino para que edifiquemos a la iglesia con ese don. ¿Sabías también que si tú no estás sirviendo a Dios y a la iglesia con ese don espiritual, le estás robando a la iglesia? ¿Nos estás privando de la bendición de Dios a través tuyo? Quiero alentarte, hermano, para que ni bien termine la cuarentena, corras a tu pastor y le digas: hermano, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? ¿Te has dado cuenta que tu vida es efímera como la neblina? Quizás mañana ya no puedas servir. Quizás las circunstancias de la vida te impidan servir a Dios y a su iglesia el día de mañana. Hay tantas cosas que hacer y el Señor Jesús dijo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y son pocos porque la mayoría de esos obreros viven para sí. Anhelan, como decía hace un momento, vivir vidas materialistas, donde el señorío de Cristo no está, y aunque ellos los profesen con su boca, en sus vidas demuestran lo contrario. Vidas egoístas, donde no quieren esforzarse para la bendición del hermano, de la iglesia y también de la sociedad. Pero por último, y ya para terminar, quisiera hablarle a usted, querido amigo y querida amiga que nos está escuchando. A usted que no ha confiado todavía en el Salvador. A usted que conoce la historia de Jesús, conoce de Dios, sus padres, quizás la religión que profesa algo le enseñó, le explicó. Quisiera llevar de algunos pasajes de las Escrituras y que podamos juntos meditar en ellas. Acompáñeme al Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio.
¿Alguna vez escuchó esta palabra? Arrepentíos. Arrepiéntanse. El mismo Hijo de Dios, Jesucristo, el Señor, clamando a la humanidad. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay tantos pecados en nuestras vidas que tenemos la urgente necesidad de arrepentirnos de ellos. Y usted dirá, pero ¿en qué pecado? ¿En qué pecado yo? Recuerde los 10 mandamientos. ¿Alguna vez mintió? ¿Ya se dio cuenta que ha pecado? ¿Alguna vez ha visto a alguna mujer y la codició en su corazón? Jesucristo dijo que usted ya adulteró si hizo eso. Usted quizás viendo cómo su vecino prospera, codició lo que ese vecino tiene. Bueno, ha pecado. O cuando usamos el nombre de Dios en vano, no teniendo el sumo respeto al Dios soberano, también ha pecado. ¿Se da cuenta que somos pecadores? Y hemos visto 4 de los 10 mandamientos. El Señor Jesús le está llamando a que se arrepienta, a que abandone esa vida que le desagrada a Dios. Dice la palabra de Dios que la consecuencia del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es la vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Usted va a decir, bueno, pero está bien, yo soy pecador, pero yo creo que cuando me muera, Dios me va a permitir entrar en el cielo, porque yo soy una buena persona. Oh, yo no soy como mi vecino, aquel es malo, yo soy menos malo, pero aquel merece el infierno, yo no. Mire lo que dice el libro de Efesios. Y este es el segundo pasaje al que quiero que podamos ir. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí el apóstol está hablando a los que ya son salvos, a aquellos que ya se han arrepentido. Y les dice, ustedes son salvos de la justicia, del juicio de Dios, por gracia. Ha sido un regalo inmerecido lo que Dios ha hecho con ustedes. Y esto ha sido a través de la fe. No ha nacido de ustedes, es un don de Dios, un regalo de Dios. Y el versículo 9 aclara y dice, no ha sido por sus obras, para que nadie tenga de qué gloriarse. La Biblia expresamente, Dios expresamente dice, la salvación del alma no será por tus obras, ni por las obras de ningún otro ser humano. La salvación no es por obras. ¿Sabe lo que dice la Escritura acerca de nuestras buenas obras? Cuando nosotros intentamos ganarnos, entre comillas, nuestra salvación por nuestras buenas obras, dice la Biblia que para Dios es como un trapo manchado con materia fecal, como un trapo de inmundicia. Acompáñenme al libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Se ha dado cuenta? Va a haber un juicio. El Señor Jesús enseñó que el Espíritu Santo tiene el trabajo de convencer el corazón del ser humano de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, lo que hemos estado conversando recién, evaluando nuestras vidas de que si somos pecadores o no.
de justicia, de que Dios es un Dios justo y castigará el pecado en usted y en mí también. Y hace un momento podía relatar ese versículo que dice que la paga del pecado es la muerte, pero también de un juicio. Cuando nuestra vida se termine y la muerte nos visite, seguidamente nos esperará un juicio. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 11 en adelante. El apóstol Juan tiene una visión y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y presta atención a este versículo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El panorama que el apóstol Juan ve aquí es temible. Juan ve un trono blanco y el que estaba sentado en él, tan poderoso, tan soberano, con tanta justicia perfecta, con tanta santidad, que dice que la tierra y el cielo huyeron de delante de su presencia y solo quedaron allí los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios. Oh, querido amigo, usted estará delante de Dios. Y dice la Biblia que había libros que fueron abiertos. Y hubo un libro que también fue abierto, el cual era el libro de la vida. Y que esos muertos, grandes y pequeños, fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquel juez justo del universo, aquel juez al cual no se le puede tachar de injusticia ni al cual se puede apelar su veredicto, abrirá los libros donde están escritos todos sus pensamientos, todas sus obras, todo lo que usted deseó hacer, todo su pecado. De modo que nadie tenga excusa. Y dice que aquel que no fue inscrito en el libro de la vida eterna, fue lanzado al lago de fuego. El infierno es una realidad. Déjeme decirle que el purgatorio no existe. En la Biblia no existe el purgatorio. Si Dios hubiese querido hacernos creer en el purgatorio, nos hubiese dejado por lo menos un pasaje que hable acerca del purgatorio, pero no está. Sino que nos lleva a contemplar el castigo eterno y consciente para Satanás, sus demonios y todos aquellos seres humanos que no se arrepintieron de sus pecados. Hay amigos y personas que no se arrepentirán, que dirán: no, eso no es así, eso no es verdad, la Biblia está equivocada. Dios es tan bueno que a mí, aunque soy un pecador, me dejará entrar en su gloria. Hay personas con un corazón tan duro que le llamarán a Dios mentiroso en su cara y le dirán: tu palabra no dice eso. Está mal lo que está escrito en ese libro. Así como que Dios hará lo que ellos piensan o se imaginan que hará. Querido amigo, Dios es un juez justo.
Y en esta hora se le está anunciando de que cuando el día de la muerte llegue, usted comparecerá ante este gran juicio, el juicio final. Pero usted también podría decirme, oh Mauricio, la verdad es terrorífico ese juicio. Y mis pecados son muchos. ¿Cómo puedo hacer para ser salvo? Eso es lo que le dijeron algunos soldados, el carcelero, al apóstol Pablo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y aquí está el Evangelio. San Juan capítulo 3, versículo 16. San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, preste atención a estas dulces palabras de parte de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios anhela que su creación, que los seres humanos procedan al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todavía hay personas que ante la realidad del Evangelio, que ante la realidad del perdón, de una nueva vida, de lo hermoso de que Dios pueda adoptarlo como hijo, dicen, no, yo no necesito a Jesucristo. Por mis obras yo seré salvo. Qué equivocados que están. No por obras, dice Efesios 2:9, no por obras. Pero este pasaje que acabamos de leer dice, para que todo aquel, mire cuán grande es esto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjeme decirle que sus pecados no son tan grandes para Dios que Él no le pueda perdonar y le pueda limpiar. ¿Sabe por qué? Porque por más que sus pecados y mis pecados sean lo más repulsivo que pueda haber en esta tierra, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que en un tiempo determinado, cuando Él ya era un hombre maduro, voluntariamente vaya a la cruz y cargue sobre Él la consecuencia de nuestros pecados. Él es nuestro sustituto, el sustituto de aquel que en Él cree. Yo merezco la justicia de Dios, merezco el castigo de Dios, merezco ese lago de fuego del cual hemos estado hablando, que será la condenación eterna. Pero Jesucristo, por amor, descendió a este mundo para que todo aquel que en Él cree no tenga este triste final. Para que todo aquel que se arrepienta y vaya a Cristo en fe, creyendo que su sacrificio es lo único que ha podido calmar la ira y la justicia de Dios, para que no se pierda. Por eso, querido amigo y querida amiga, queremos decirle en esta mañana, arrepiéntase de sus pecados y vaya a Jesús, al Señor Jesús, en fe, creyendo que su sacrificio en la cruz llevó la consecuencia de sus pecados, creyendo que solamente eso ha sido lo necesario para que Dios castigue su pecado en él. Pero el Evangelio no queda ahí. Dice la Escritura que al tercer día el Señor Jesús resucitó y venció la muerte. Y Él prometió que Él resucitará a aquellos que han creído en Él.
Y ese será el tema de nuestro próximo sermón. Querido amigo, si usted que ha escuchado el Evangelio y que ahora ha comprendido, queremos ayudarle. Queremos orar por usted, queremos alentarle a buscar a Dios. Por favor, escríbanos a nuestras redes sociales de la iglesia. Iglesia Vida Nueva, Anexo Santiago del Estero. Anhelamos que usted pueda conocer a Dios. Anhelamos que su alma pueda ser salva. Dios les bendiga, amada iglesia. El Señor nos ha hablado a través de su palabra y esperamos que pronto termine este tiempo de cuarentena, podamos nuevamente vernos, si antes nuestro amado Señor no regresa, al cual decimos, Maranata, ven Señor Jesús. Amén.